Progetto io mi e dimentichiamo la Llegó el momento del día tarde, una hora de radio llena de buenas vibraciones y resonancias, tan naturales como tú. En la estación del 107.7 del dial Radio Guadaira les espero todos los miércoles a las 9 de la noche para comenzar este gran viaje. Paco Valiente y Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Por su propio interés y seguridad, les rogamos que mantengan sus corazones abiertos en todo momento. Aquí estamos, sembrando conciencia. Muy buenas noches a todos los oyentes que los miércoles a las 9 de la noche saben que tienen una cita en pro del bienestar del bien ser humano. Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control, porque somos tan naturales como tú. Pues en el programa de hoy tengo el honor de poder hablar con Lola Moreno y nos va a presentar dos libros que he podido disfrutar en este final de agosto y mes de septiembre que me han llenado el alma. La identidad perdida y La fuente donde el agua llora. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Pues Lola Moreno nació en Almansa, en Soria, en 1956 y reside en Madrid. Es licenciada en Geografía e Historia y diplomada en Archivista y Documentación. Desde 1983 se desempeña como técnico de museos en el Museo del Ferrocarril de Madrid, donde realiza investigaciones sobre este medio de transporte, su historia y su entorno. Sus artículos e investigaciones sobre el ferrocarril han sido editados en distintos medios. Y seguiremos hablando de La identidad perdida, que es su primera novela, es el fruto de un gran viaje a México, donde residió durante casi 3 años y donde conoció de primera mano a los niños de Morelia. Bueno, pues Lola, te tengo al teléfono, ¿no? Conmigo. Sí, Muy buenas estoy. noches. Buenas Lola. noches. Encantado de sentirte a este humilde programa de tan naturales como tú. Es un placer y la verdad, doble placer porque creo que ya he sentido tu esencia y no he hablado contigo y lo he hecho simplemente leyendo tus palabras y parte de la historia de España que seguiremos hablando un poquito más adelante, porque ahora me gustaría conocerte y Dime. conocer un poco cómo decides estudiar geografía e historia, cómo es tu comienzo. Bueno, pues no sé, todo en la vida tiene una idea, ¿no? Desde que eres pequeño. Sí. En este caso, a mí siempre me ha encantado la historia. Y bueno, lo tenía muy claro desde que ya iba al instituto y luego pues cuando tuve que elegir mi carrera universitaria, pues me decidí por la historia. Aparte que tuve un profesor, siempre dicen que hay algún profesor, ¿no?, que siempre te marca en tu vida, y yo tuve la suerte de tenerlo cuando hice COU. Ajá. Y la verdad es que me incliné, si ya estaba segura a partir de escucharle a él hablar de cómo hablaba de la historia, pues desde luego me decidí completamente. Y por eso inicié la carrera. No estaba separada, ahora creo que sí. Había que estudiarla con geografía, pero bueno, para mí me resultó igual de gratificante. Es muy interesante porque tu vida la dedicas completamente a los museos, al archivo, a la documentación, y creo que es una labor preciosa y maravillosa. Me encantaría conocer un poquito
¿cómo sigues esa línea y cómo profundizas en tu vida profesional en el Museo del Tren? Pues mira, eso también es otra de las casualidades de la vida, porque yo sí que es verdad que toda mi familia es ferroviaria por parte de padre y por parte de madre, desde los abuelos y casi bisabuelos eran ferroviarios. Entonces, bueno, pues que pensábamos que con mi padre se había acabado la saga ferroviaria, pero luego, pues cuando yo acabé la carrera, hubo una especie de como una oposición, digamos, sí, era una oposición para no tenía nada que ver con mi carrera ni nada, sino que bueno, era para entrar en Renfe, ¿no? Pues aquello de que bueno, es una empresa fija, segura, ahí hay de todo. Yo ya tenía contacto porque Renfe tenía tiene un archivo histórico muy importante, y a través de un amigo sevillano, por cierto, que estaba haciendo la tesis doctoral sobre una antigua compañía ferroviaria, pues entonces tomé contacto con el archivero de Renfe. Y bueno, pues como yo en esos momentos acababa de terminar la carrera, había estado dando clase, pero nada fijo, ¿no? Entonces salió la oportunidad de presentarme a estas oposiciones, que era para factor de circulación, Miguel Ángel, y ahí me tienes a mí, que me presento y digo, bueno, y apruebo. Entonces era la única manera, digamos, de entrar, porque Renfe no admitía de otra manera. Entonces, bueno, pues ahí tuve que tener contacto pues con lo que es la circulación, que luego me encanta, porque ha servido para mi vida profesional esa experiencia de estar, que estuve 1 año y medio más o menos ejerciendo, pues me sirvió muchísimo para conocer todo el entramado de cómo funcionan los trenes, cómo circulan, lo complicado que es, que parece muy fácil, que te montas y dices, ¡hala, que me voy! Pero ahí detrás hay un montón de gente que hace lo imposible para que eso salga todo bien, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues empecé a moverme pues para lograr un puesto de trabajo, o bien en el archivo histórico o bien en el Museo del Ferrocarril. Y en el archivo histórico no pudo ser, y entonces esto te estoy hablando del año 84, estaban haciendo ya todos los preparativos para abrir el Museo del Ferrocarril en la antigua estación de Madrid, Delicias. Me dijeron que perfecto, que yo encajaría muy bien, y allí me fui y allí contribuí a ponerlo en marcha y a la apertura. Y he estado, ya no estoy, desgraciadamente, porque bueno, ya se sabe que las empresas tienen sus motivos para hacer sus cambios y sus estructuras, y bueno, pues en un momento determinado deciden que lo van a pseudo privatizar y tal, y entonces pues no me interesó y tuve que salir de allí. Pero bueno, pasé 25 años muy fructíferos, investigando, formando un archivo histórico, fotográfico, que no había, en fin, me encantaba. Hacíamos exposiciones, relacionando siempre el ferrocarril con la cultura, porque el ferrocarril y la cultura van muy de la mano, ¿no? Entonces, de la literatura, de la poesía, la música, todo esto tratábamos de ligar siempre la cultura con el ferrocarril. Y lo pasé muy bien, la verdad es que lo pasé muy bien. Aprendí muchísimo y lo pasé muy bien. Qué interesante labor durante 25 años de tu vida en pro de creo que es un medio de comunicación o de poder ir a los sitios. Nosotros en nuestras temporadas hemos caminado, hemos ido en tren, hemos navegado, hemos cogido aéreos. Y la verdad que, hablando un poco de la historia del tren, creo que fue de lo primero que empezó a comunicar tanto a nivel ciudades como a nivel cultura, como a nivel de tantas cosas que fue... Fíjate, perdona que te interrumpa, Miguel Ángel, fíjate si fue importante que hasta que aparece el ferrocarril en España en 1848 con la primera línea, que fue el Barcelona-Mataró, y luego en 1851 con el Madrid-Aranjuez, pues... las comunicaciones pues eran desastrosas, eran en coches de caballos, sin diligencias, expuestas a salteadores de caminos, en fin, ¿qué te voy a contar? Entonces el ferrocarril en ese momento supone unir los pueblos, unir culturas,
porque estaba como muy... las distintas regiones de España, o las distintas nacionalidades de España, estaban como muy separadas. Uh-huh. Entonces, a partir del ferrocarril, es un medio que empieza a unirlas. Y entonces, gente de Madrid de repente puede ir a conocer el mar, Alicante, puede tener contacto con esa gente, conocer los platos típicos de esa zona, o Asturias, o se puede ir a Galicia o Andalucía, como no, por supuesto. En fin, es un intercambiador de culturas en ese momento en el que surge, en la primera mitad del siglo XIX, impresionante. Qué maravilloso. Disfruto escuchándote porque creo que también tu pasión y tus años en este mundo del Museo del Tren hacen que vibre cuando cuentas este tipo de información y cuando transmites esta información. Sí. Lola, yo tengo el primer libro aquí en mis manos, La identidad perdida, pero después de haberlo leído yo tengo un audio que he recogido de unas palabras de una persona que la verdad que quiero que sientas antes de introducirnos dentro de este libro de La identidad perdida. Muy bien. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Al establecimiento de la justicia en todos los órdenes, grande y libre. Vencer no es convencer. Venceréis porque tenéis la fuerza, pero no convenceréis porque os falta la razón. Que se celebra pues en la Universidad de Salamanca el Día de la Raza. Y entonces Millán Astray, que se levanta y dice ¡muera la inteligencia! ¡Viva la muerte! Los legionarios que querían matarle. Bueno, un lío espantoso. Y se metió en su casa y ya no volvió a salir. Menos mal que Pemán por hecho una mano. Porque si no, le aseguro que le podían haber hecho por lo mismo, igual que a Lorca. La nuestra es solamente una guerra incivil. Se habla de una guerra de ideas, pero en esta guerra no hay ninguna idea a debatir. En España hay una epidemia de locura. Estamos ante una ola de destrucción. No se oyen sino voces de odio a la inteligencia y de muerte. Esto es el suicidio moral de España. Una salvajada anticristiana, antieuropea. Esto es la militarización africana pagano-imperialista. Un estúpido régimen de terror. Aquí se fusila sin formación de proceso. Se asesina sin causa. Y sí, son horribles las cosas que cuentan de las hordas llamadas rojas. Pero no hay nada peor que el maridaje de la mentalidad de cuartel con la de la sacristía. Porque el grosero catolicismo tradicionalista español apenas tiene nada de cristiano. Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de Franco, que se ve arrastrado en ese camino de perdición. La dictadura que se avecina va a ser la muerte de la libertad, de la dignidad del hombre. Todos cuantos están emigrando no volverán a España. No podrán volver, como no sea vivir aquí desterrados y envilecidos. Pobre España. Pobre España. Lola, yo discúlpame estas palabras porque son muy tristes, pero es que el libro para mí ha sido muy fuerte. Me ha conmovido mi alma, el corazón, me ha derramado lágrimas, porque nosotros no hemos vivido esa época y podemos recordar lo que nuestros padres han contado de sucesos, tanto de una parte como de otra. Pero yo una de las cosas más importantes que quiero destacar de La identidad perdida es cómo el transcurso y la investigación que realizas en búsqueda de estos niños de Morelia es alucinante y es algo muy desconocido. Creo que muy pocas personas conocen la historia de los niños de Morelia. Pues efectivamente, en España se ha hablado mucho, bueno, permíteme que te diga que me he quedado sobrecogida con las palabras de Unamuno. Efectivamente, Miguel de Unamuno. Que llevaba toda la razón. Fue un visionario en ese sentido, bueno, porque era un hombre muy inteligente y veía lo que, se intuía lo que iba a pasar. Bueno, pues al margen de esto, es verdad que en España siempre se ha hablado de los niños de Rusia. Los niños de Rusia, pues bueno, al acabar la guerra, se fueron para allá y bueno, más o menos los niños de Rusia no tenían nada que ver. Todos llegaron allí, tuvieron carrera universitaria, fueron con sus intérpretes, en fin. Pero estos niños de Morelia, en el año 37,
cuando Madrid y Barcelona, las grandes ciudades, Sevilla, que ya había sido tomada por las tropas de Franco, Bilbao, estaban siendo bombardeadas, pero de una forma desesperada, y había muertes, y lógicamente cuando pasa eso y se bombardea a la población civil, que a mí me parece el acto más cobarde que puede haber de un militar, o de un militar, porque son lo que lo hacen, pues morían los más débiles, que son los niños, son los ancianos. Entonces el presidente de México, Lázaro Cárdenas, que pertenecía al Partido Comunista en ese momento, también era masón, con unos principios morales muy fuertes, pues entonces decide que va a ayudar a la República Española y ofrece él apadrinar a 450 un grupo de niños, al final fueron 545 niños, para que se vayan allí a México y estén a salvo mientras dure la guerra, porque en estos años ni podían ir a la escuela, ni podían salir a jugar, ni podían nada de nada. Entonces empieza alguna campaña por parte del gobierno de publicitaria para que la gente apunte a sus niños a esta expedición a México, que va a ser solo mientras dure la guerra. Entonces se apuntan, se hace la expedición, salen de Madrid, van a Valencia, recogen a más niños, van a Barcelona, recogen a más niños, y van a Burdeos, y de Burdeos cogen el barco Mexique, de bandera francesa, que es el que los lleva a México. Allí son recibidos magníficamente, como si fueran unos héroes, en fin. Y claro, yo he podido hablar con ellos, porque tú lo has dicho cuando has hecho mi presentación, estuve viviendo un tiempo también por circunstancias de la vida en México, y cuando por casualidad igual tomé contacto con uno de los niños, y luego ya con más de ellos, niños entre comillas, porque ya eran mayores. Yo cuando estuve allí, que era en el año 2001, o 2001, del 2001 al 2003 más o menos, pues ya solo quedaban 150 niños, porque claro, habían ido de muy diversas edades. Y era horrible, o sea, es que era ponerme a hablar con ellos y empezar a llorar, ellos lloraban, yo lloraba, era una cosa impresionante, porque luego ellos, pues sí, salvaron su vida en la novela, que está basada y basadísima en hechos reales y en sus testimonios. Sí. Tú ya has visto, Miguel Ángel, cómo luego muchas veces hay hombres de muy buena voluntad, pero los que están un poco más abajo no la tienen tan buena. Y entonces su vida en esa escuela no fue... un martirio. Fue un martirio, no fue exactamente lo que los niños esperaban, ¿no? Y a eso únele el estar separados de sus padres. A eso únele el preguntarse esos mismos niños, con lo mal que lo pasaron allí, en México, si habían hecho bien, si sus padres habían sido justos o habían sido egoístas. Para ellos estaban divididos, ¿no? Para unos había sido un acto de pura generosidad, desprenderse de ellos y mandarlos ahí para salvarles la vida, pero para otros había sido un acto de absoluto egoísmo, porque muchos decían, yo hubiera preferido correr la suerte de mis padres y haber estado con ellos, no haberme separado, porque como a Cosme le pasa en la novela, cuando él no quiere irse en los andenes de la estación de Atocha y llora amargamente, pues es que eso es verdad. Cosme es un niño inventado, pero los niños de verdad sufrieron ese desarraigo, que luego cuando acaba la guerra, como eran hijos de los perdedores, no pudieron volver. No regresaron, lógicamente. No regresaron, y entonces yo tengo cartas fotocopiadas, por supuesto, que conseguí en el archivo del Ateneo Español Republicano en la Ciudad de México, de las madres desesperadas por saber de sus hijos, de decir, os he entregado lo mejor de mí, lo que yo más quiero, y no sé nada de ellos, no sé cómo viven, no sé cómo... O sea, horrible. Ya te digo, Miguel Ángel, que fue el tiempo que yo estuve investigando y que estuve con la parte esta oral, ¿no?, del testimonio, fue horrible para mí. Yo lo pasé fatal. Entonces, no me extraña que hayas llorado. Fue una novela que me comprometí con ellos a escribir, porque ellos querían que se supiera la verdad. Pues merece la pena. pena. Que ellos habían existido.
merece la pena porque, ya le digo, no es muy conocido. Se conocía, como se decía antes, Los niños de Rusia. Sí. Pero yo me he quedado impactado. Y más las palabras de un niño con 9 años al llegar a México y encontrarse... Hay unas palabras aquí que a mí me impactan, que dicen: al ver lo que sería su nuevo hogar, Cosme sintió un escalofrío. Todo estaba sucio, descuidado, y pese a que las camas y las ropas eran nuevas, las paredes resumaban humedad y estaban totalmente desportilladas. Además, en los dormitorios había oído el chillido de una rata, y aquello le había hecho un temor y desconfianza que se acentuaron aún más. Más aún. Amparo, que supuestamente... Es que la historia es preciosa, que ya sabía que debía dormir en el edificio diferente al de Cosme, se resistía a separarse a su lado. Pero es que seguimos, y por las noches los llantos de los niños solo... Sí. Yo creo que tuvo que ser algo tremendo emocionalmente para estos niños. Bueno, a mí una cosa que me sobrecogió, y hoy ahora todavía cuando estoy hablando contigo se me pone la piel de gallina, y es como a los niños, a los pequeños, estos pequeñines de 3 años que no controlaban el pis, pues los metían en un cuarto, llamaban el cuarto de los meones, y los tiraban ahí en esteras entre sus propios meados. O sea, bien es verdad que hay que retrotraerse a esa época. No es la época actual, que pues se están reconociendo derechos de los niños, derechos de los ancianos, derechos de las mujeres, derechos de todo el mundo, ¿no? Y en esa época es cierto que no era así. Uh-huh. Pero aún así hay que estar siendo una persona sin alma, sin sentimientos, para unos niños tan pequeños que están fuera de su país, de sus padres, de su madre, dejarlos tirados ahí porque se hacen pis, que no son conscientes de lo que les está pasando, ¿no? Yo eso me alucinó, o sea, eso me quedé totalmente como con el corazón helado, congelado, vamos. Ay, La identidad perdida, de Lola Moreno. Para mí este libro creo que tiene mucho sentido, porque podemos encontrar que en una imagen tan humilde, tan sencilla y tan transparente como la del personaje Cosme, cómo va encontrándose al salir de un pueblo, llegar a Madrid, encontrarse tantas situaciones. Pero creo que hay una persona muy importante, tanto en esta novela como en la siguiente que hablaremos dentro de un ratito, que es Antonio. Sí, Antonio. Antonio es un yo quiero saber más de Antonio, porque a mí me tiene intrigada. ¿Quién es Antonio? Antonio es un tío mío, un tío carnal. Yo lo sentía, Lola, porque creo que esa lucha, ese movimiento y eso como lo has plasmado, sentía que tenía que ser cercano y no lo veía ficticio, creía que tenía que ser alguien real. Sí, pues mira, Miguel Ángel, yo cuando planteé la estructura de la novela y de la trama y el argumento, pues dije, esto tiene que ser un niño inocente, que venga de un pueblo o de una, bueno, pues en este caso, y dije, una familia, y ¿por qué no la mía? Y entonces es un retrato de mi familia. Bien es verdad que hay personajes que son inventados. Paloma es inventado, muchos de los que Cosme, por supuesto, no existió. Y entonces Antonio existió, Antonio vino a Madrid, Antonio, todo lo que yo cuento en la novela es cierto. Y Antonio, desgraciadamente, Antonio, en el año 39, como miles y miles de personas, seguramente en su intento de salir de España para no matarle, pues como también de esas colas interminables que se veían de personas que se querían ir para salvar la vida, que fueron ametrallados sin piedad por los aviones franquistas, pues seguramente cayó y está en una cuneta por ahí perdido. Y yo le he querido dar vida. Pues maravilla de las maravillas, porque Antonio en la siguiente novela llega a vivir todo el proceso de la dictadura. Y creo que eso en la historia que novelas es algo maravilloso. Lola, yo he emocionado contigo, La identidad perdida. Para mí este libro, te lo digo, ha significado mucho porque hace descubrir partes de nuestra identidad, porque si somos españoles no podemos olvidar nuestra identidad y nuestra historia. Y más destacar algo que verdaderamente no conocía, como es la historia de estos niños de Morelia. Pero es que
fíjate, Miguel Ángel, no recuerdo bien ahora mismo si lo digo en la novela o no, creo que sí. Estos niños, cuando termina la guerra, se tienen que quedar ahí. Estos niños, como eran acogidos, apadrinados por el presidente Cárdenas, sí, cuando se acaba su mandato, se acabó. Entonces, hasta que murió Franco en el año 75, no tenían nacionalidad. Ni eran españoles, porque no los reconocía el gobierno español, ni eran mexicanos. Entonces, estuvieron sin identidad. Y ellos se formaron como grupo y estuvieron ahí unidos y crearon un patronato, que era el Patronato de los Niños de Morelia. Y su identidad es los niños de Morelia. Por eso a ellos, en esa época, y supongo que los que queden todavía también, dicen, yo soy niño de Morelia. Y entre ellos se llaman niño. Oye, niño. O sea, eso fue una manera de sobrevivir, de decir, yo tengo un nombre, pertenezco a un colectivo. Fueron los primeros exiliados, de alguna manera, porque, oye, en el año 37 después le siguieron el grupo de intelectuales, pero ellos fueron los que abrieron el camino del exilio. Y hasta el año 75, luego ya sí, muere Franco, y con la democracia, pues les dan la doble nacionalidad. Fueron españoles, fueron mexicanos. ¿Y qué pasa entonces? Que es el desarraigo. Cuando vienen a España, yo inicio así la dedicatoria, o sea, la entradilla del libro, que dice uno de los niños, Emeterio Payá, que dice, lloro porque siendo muy español y muy mexicano, siento que a la postre me he quedado sin identidad. Wow. Porque en México eran extranjeros. Vinieron a España algunos y ya no reconocieron nada. Los más mayores salieron de aquí y no, ya era otra ciudad, era otra cosa. Los padres ya eran mayores, los que vivían. Y entonces, ¿qué es eso? Eso no tiene nombre, Miguel Ángel. El desarraigo de una persona que se queda así entre dos mundos, ¿no? Entre dos países, eso no tiene nombre. Y sin recibir el cariño que posiblemente necesitaran. Por supuesto. Niños. Que eso yo creo que es una de las cosas más importantes, que vale, que tus padres por tu seguridad han querido pensar en que no te pasara nada y que te mandaran pensando que ibas a estar bien, pero encontrarte esas situaciones y esas vivencias es muy duro. Sí, sí, es duro para un adulto, imagínese, para un niño. Para un niño horrible. Entonces, entre ellos se casaron, ellos eran lo que tenía, o sea, Amparo, de la novela, que bueno, esa es inventada también, se une a Cosme porque no tiene otra cosa donde agarrarse. Y continúa después porque es su asidero. En fin, bueno, yo solamente puedo decir pues que eso, que la gente la lea y que se entere. Pues la verdad que es recomendable este libro, La identidad perdida, de Lola Moreno. Muchas gracias, Miguel Ángel. En Radio Guadaira, con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Entre la mar y los cielos se le quebraron las velas a tres barquitos veleros. El barco de la tristeza por el mar del sentimiento, la corriente se lo lleva. Quisiera las más serranas darle vuelta a los timones y volvernos a Triana. Triana, mi Sevilla, mis flores. A morirnos por ahí en un rincón del mundo. Nos lo tenemos merecido. El que abandona España parece que abandona. Así es, pero las madres no abandonan nunca a sus hijos. España va con nosotros y vivirá en nuestro corazón hecha recuerdo, y esperanza, y copla, y suspiro. Hizo Dios con su poder un día perdido de sol y hace con ello una mujer y hará cumplir su voluntad. En orden de España nací como la flor en el rosal y
perfume y pasión. España en cada flor a tus pies suspira un corazón. Lola Moreno, que estamos con ella, hemos hablado de la identidad perdida, pero yo tengo aquí un novelón en mis manos, que la verdad que el primero es algo que lo he leído rápido y lo he releído después, pero este me ha inundado. La fuente donde el agua llora. Lola, yo quiero entender un poquito ese título, La fuente donde el agua llora. Sí, bueno, como lo has leído, creo que al final queda aclarado por qué se llama así. Pero bueno, yo ese título lo leí de un poema de Machado. Ajá. Que me llegó al alma. Y ahora mismo no me lo sé de memoria. Yo le cambié un poquito. Machado decía la fuente donde llora el agua. Y yo le cambié donde el agua llora. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Y esa fuente que todos amamos, que es España y que, bueno, es que no quiero, porque o sea, si alguien la va a leer o tal, desvelaría un poco. Vamos a dejarlo así. Sí. Porque yo creo que hay tanto contenido con el que podemos hablar que creo que ese misterio lo vamos a dejar para que el lector lo disfrute. También comentarte, el que haya leído el primer libro, La identidad perdida, y a los días siguientes comenzar con La fuente donde el agua llora, veo el seguimiento de este personaje, Antonio, y a mí me apasiona el seguimiento que le has hecho llevar hacia huir de España, darle vida, como tú has dicho, y esas aventuras tremendas que tuvo en Francia, en París. Cuéntanos un poquito de este libro, de La fuente donde el agua llora. Bueno, pues mira, por supuesto tú lo has dicho, es una novela que es mucho más complicada a nivel estructura, a nivel personajes. Es una novela coral donde existen muchísimos personajes y me fue bastante difícil, fue un reto para mí escribirla porque quería contar tanto y bueno, creo que al final lo conseguí y entonces, bueno, pues yo lo que pretendía con estas novelas, porque hay una tercera que estoy con ella, es escribir toda la historia de España, del siglo XX. Ajá. Entonces, bueno, el arranque fue esto de los niños y luego, pues en la que se queda básicamente justo después de concluir la guerra, y esta otra, pues me remonto a 1921 con el desastre de Anual en la guerra de Marruecos, para entender un poco cómo luego esta serie de, como decía Unamuno en el audio que me has puesto, cómo estos militares fraguados en esta guerra de África, cómo son los llamados africanistas, cómo después van pergeñando ese golpe de Estado, esa sublevación, y cómo son de desalmados, de que no tienen ni escrúpulos ni prejuicios ni nada de nada. Quería también que la gente conociera qué había pasado en la guerra de Marruecos. Muchas personas, es una guerra desconocida. En la literatura, por ejemplo, solamente hay un libro de Ramón J. Sender que se llama Imán, que hablaba sobre esto, o La forja de un rebelde de Arturo Barea, que cuenta su experiencia, pero el vivir esa guerra en los bloqueos, en esto, cómo fue una guerra tan inútil como todas las guerras, ¿no?, por intereses absolutamente económicos, y cómo mostrar la injusticia de que la gente rica se salvaba o se libraba de ir a la guerra porque pagaba una cuota y iba por ellos el pobre del pueblo que no tenía nada que no tenía nada para librarse, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, yo tenía mucho interés en eso. Entonces, ahí hay un personaje, porque para mí esta novela es una novela de reconciliación, pero de reconciliación justa. Es una novela de que un entendimiento es posible. Por eso contrapongo dos personajes que a mí me encantan. Uno es Antonio, como a ti, y otro es Ramón. Ramón Mairena. Ramón Mairena es un hombre que se cría en una familia
acomodada, saga de militares, liberales por supuesto, pero bueno, que tiene, digamos, todas una situación económica y una situación social mucho mejor que la de Antonio. Antonio tiene una familia que es ferroviaria, que vive en un pueblo de Soria, que es analfabeta prácticamente, y como la inteligencia natural de Antonio se da cuenta de que esto no es, él quiere luchar por esa injusticia. Pero Ramón, a pesar de ser obediente, digamos, de ser leal al ejército, es un hombre que ve también, de alguna manera, que es una injusticia. Que a mí hay una frase que me encanta, que es cuando está preso, ¿no? Y le dice a su compañero, a Sevillano, ¿no? Que había estado en África, y le dice: es que no les damos tiempo, es que nosotros estamos aquí para defender la libertad, no para coartarla. ¿Tú te crees que porque vengan los otros nos van a liberar? No, estás confundido. Va a haber más sangre y más sangre. O sea, a mí Ramón también me gusta, sí. Por supuesto Ramón Mairena viene también de Machado, ¿no? Y bueno, es esta contraposición de estos dos personajes que representan cada uno una cosa distinta, y cómo el destino, a través de luego, hace que se encuentren en Madrid en plena guerra civil, que uno tenga que ayudar al otro, y cómo posteriormente a la guerra, cómo Ramón paga esos favores a Antonio sin saberlo, ¿no? El destino, que es el que mueve esa mano caprichosa para que, bueno, pues para que de alguna manera, digamos, que sea como un entendimiento. El entendimiento ha sido posible, ¿no? Yo más o menos eso es lo que he querido plasmar, y luego, por supuesto, cómo se vivió toda la posguerra, las revueltas estudiantiles de los años 50 en la Universidad de Madrid, en la Central, la represión de la policía, todo eso, ¿no? Hasta el culmen, que ya es pues la matanza de los abogados de Atocha, ¿no? Que fue escalofriante. Yo es que en este libro veo tantos detalles porque Antonio me lo manda fuera de España, sí, claro. y me vive experiencias que yo me imaginaba salir de una guerra y esperar en una ciudad como París las puertas de otra guerra que se le avecinaba desde el norte. Sí. Creo que era algo tremendo. Eso sin contar con el campo de concentración que pasó. En Francia. Es que tengo aquí un trocito señalado de Greta y Otto, dos personajes. Sí. Cuando llegan al campo de concentración, que decían: caminaban a trompicones ahogando grandes sollozos, rumbo a los lugares asignados. Y en el camino Greta reparó en un grupo de prisioneros que recogían con unas palas lo que parecían cadáveres ensangrentados. Al darse cuenta se quedó paralizada y a punto estuvo de lanzar un alarido. Solo logró evitarlo Otto, que tiró de ella y le puso la mano en su boca. Nada más llegar a la vivienda asignada, uno de los guardianes los obligó a dejar todas sus pertenencias dentro de un saco. Tan solo se quedaron con la ropa que vestían. Luego cerró tras de sí la puerta, dejándolos totalmente desconcertados. No voy a seguir porque ya aquí creo que... Pero son cosas muy tremendas, sí. Lola. Sí. Creo que haces un recorrido no ya solo por la historia de España, por la guerra civil, sino lo que se avecina después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, el exilio, el vivir en Francia, el decir eso, empalmar con otra guerra, una guerra terrible, y las vivencias que tiene que vivir Antonio, ¿no? En ese sentido, sí, es terrible, y es que es la experiencia de mucha gente. Yo, aparte de investigarlo, pues es que he tenido también el testimonio de exiliados que he ido a visitar a Burdeos, a París, y que me han contado sus experiencias. Hay un capítulo también que yo creo que un poco destaca esa parte, que son los 30 años de espera, de 1945 a 1975. Sí. Y creo que ahí es donde un poco plasmamos el hecho de que ya no hay más remedio que
que adaptarse a lo que ha llegado. Claro. Y vivir en las circunstancias, si te quieres quedar aquí, si no marcharte como tuvo que hacer Antonio. Sí. Y la verdad que es un libro, ya le digo, lleno de datos, lleno de situaciones que antes comentaba Antonio Machado, y hasta creo que en uno de las líneas que he leído, en un café que estaba sentado Antonio y saludó a Antonio Machado. Y son cosas... Eso es en la primera novela, me parece. En la primera novela. Sí. Hija, yo Lola, como me la he leído seguida... Que está declarándole su amor a Paloma. Ajá. Y ve a su querido Antonio Machado tan alabador de Soria y de tal, y no puede remediar el ir a saludarle. A saludarle. Lola, yo me gustaría seguir hablando un poquito porque tanto en La identidad perdida como La fuente donde el agua llora, creo que son novelas que si la leyéramos en la actualidad y aplicáramos esos mensajes en situaciones actuales, creo que cambiarían muchísimas cosas en nuestros sentimientos y en nuestras mentes. Sí, posiblemente sí. Yo creo que sí. Pero desgraciadamente pues parece que estamos en una situación que no nos damos cuenta lo que eso supuso. Por eso yo creo que debemos recordarlo como una vivencia de nuestra historia para que no se pueda volver a repetir situaciones que verdaderamente no deberían ni siquiera de haber ocurrido, porque hay, como decías, la inteligencia, la razón, ciertas cosas que pueden llegar antes de que tengamos que llegar a este estadio de ensombrecimiento de la historia de España. Sí, por supuesto, de ese sinsentido que no tiene sentido y que no sirve para nada, porque lo importante es la vida, ¿no? Y el ser humano, y abrirse a los demás, y no ser egoísta, o sea, no acaparar. Todo es por la pura avaricia y la envidia que no puede con ella, y bueno, ser un poco más tolerantes y vivir la vida, ¿no? Que no sabemos lo que tenemos hasta que no te enzarzas en una guerra espantosa que saca lo peor de cada uno. Y bueno, luego tampoco has dicho, Miguel Ángel, que hay una trama de suspense. Hombre, esto está... Creo que son de los libros que el haberlo enlazado ha hecho que siga la corriente de este guión, porque es magnífico. Yo quisiera destacar, porque ya te digo, hay datos históricos, hay muchísimas cosas, pero hay una frase, un trocito que me ha encantado cuando Antonio está en París y dice: en noviembre de 1936 los políticos y sus familiares huyeron a Valencia. Nada más verle las orejas al lobo fue oír rumores de que una inminente entrada de Franco a Madrid y correr como cobardes para ponerse a salvo y justificar que era necesario que el gobierno estuviera seguro para poder dirigir la estrategia de la guerra. Mentira, justificaciones, solo justificaciones. Se quedaron solos y solo se defendieron durante casi 3 años Madrid. Y se jugaron la vida por la República sin apenas alimentos ni suministros de armas, mientras ellos disfrutaban de todo tipo de comodidades, viandas y viviendas incautadas de los más lujosas. Al terminar la contienda pasó lo mismo. Ellos fueron los primeros en salir de España y asegurarse los pasajes para los barcos de América. Y ahora volvía a suceder otra vez. Se preguntaba hasta qué punto había destrozado su vida, su familia, su amor, si el final de un color o de otro habían ganado los de siempre, los que tenían el poder. Justo. Sí. Ay, es que es así. Bueno, yo lo que he tratado también, desde luego, aparte de poner de manifiesto lo horripilante que es una guerra, de ser neutral. ¿Sabes? O sea, el escritor nunca, siempre se le ve su vena humana, su vena política, todo. Pero he tratado de ser neutral. Por eso me he metido en un asunto tan peliagudo como es el tema de Paracuellos, la cárcel modelo de Madrid. O sea, y esto que dice Antonio del exilio, es que es cierto. Es que verdaderamente es cierto, es que hubo mucha gente ilusionada, con ganas de luchar, con ganas de defender la libertad, y los dejaron tirados. Se podían haber quedado. No, igual que se quedaron mucha gente que se quedó el general Miaja, que se quedaron muchos para luchar por la libertad y que no entraran en Madrid, y ellos se fueron a Valencia. Pusieron pies en polvorosa, o sea, eso es cierto totalmente.
La frase que dice ahí Antonio es cuando él tiene que huir y cuando se quiere ir a Francia, o sea, vamos a ver, a América, es verdad, no hay sitio en el barco, porque primero están los que hay que... ¿Qué son? Los poderosos, los que tienen dinero. Claro. Ni más ni menos. Wow. Bueno, Lola, yo emocionado estoy hoy de conocerte, de conocer tu vibración, tu voz y de hacerlo partícipe a todos los oyentes de Tan Naturales como tú. Y antes de despedirnos, me gustaría que nos lanzaras unas palabras, que nos invitaras a leer tus escritos. Bueno, pues mira, yo ya como te he ido diciendo, Miguel Ángel, a ti y bueno, y le digo a todos los radioyentes o escuchantes, como se dice ahora, pues que por favor que lo lean, pero no porque lean una novela de Lola Moreno que va a tener muchas ventas o que ha tenido muchas ventas, no, que lo lean por el contenido, porque sepan cuánto sufrimiento ha habido en este último siglo pasado y que tenemos que ser, pues lo que te decía antes, tolerantes, ser comprensivos, ser solidarios y no liarnos a tortas, ni las cosas se resuelven con diálogo, hablando, siendo un poco más abiertos, ¿no? Y yo pues animo a la gente a que lea estas dos novelas porque van a aprender mucho de la historia de España, muchísimo, porque están muy documentadas y del sufrimiento de las personas, de lo que significa vivir fuera de, o sea, no teniendo libertades y no pudiendo ir tranquilo por la calle, de un sesgo o del otro, me da igual. Y bueno, y que se lo van a pasar bien también porque, ya digo, siempre he metido como una trama de suspense ahí que bueno, que va a tener enganchado al lector para que siga leyendo y vea a ver qué es lo que pasa, ¿no? En fin, yo es lo único que puedo decir, Miguel Ángel. Pues Lola, dicho está, y yo invito a todas las personas, La fuente donde el agua llora, La identidad perdida de Lola Moreno. Estoy emocionado de poder hablar contigo y que espero que esta entrevista pues haya sido de tu agrado y te haya sentido cómodo. Me ha encantado, Miguel Ángel. Vibramos, nuestra alma vibra al mismo tiempo, ¿no? Y por las mismas cosas. Yo siempre digo esa palabra porque cuando el alma lo siente es porque ha resonado. Ha resonado, sí. Y la verdad que en el poco tiempo que te conozco es como si sintiera ya que te hacía parte de mi vida. Y eso ha sido gracias a tus palabras, a tus dos novelas que me han tenido inmerso en mi tiempo libre y ha sido algo maravilloso. Sí, pues eso, mis novelas soy yo. Yo las he escrito con el corazón y yo es así como pienso y como siento. Y me encanta que haya personas como tú que sepan captar el mensaje y que disfruten con ello, ¿no? Ole, Lola. Pues te abrazo desde Alcalá de Guadaira, seguimos en contacto, te dedico unas palabras antes de terminar. Un abrazo. Porque tengo que terminar la tercera, que va sobre la transición, y también creo que será interesante. Pues en cuanto la tengas preparada, estamos en contacto y la hacemos partícipe a todos los oyentes. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer estar contigo y con todos los escuchantes de Sevilla y de Alcalá de Guadaira, ¿no? De Alcalá de Guadaira al mundo, porque somos tan naturales como tú, Lola. Sí, muy bien, me encanta. Un besazo, muy grande. Miguel Ángel. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona, en Radio Guadaira. Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila cuando todo a tu lado es cabeza perdida, si tienes en ti mismo una fe que te niegan y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan, si esperas en tu puesto sin fatiga en la espera, si engañado no engañas, si no buscas más odio que el odio que te tengan, si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres, si al hablar no exageras lo que sabes y quieres, si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo, si piensas y rechazas lo que piensas en vano,
Si tropiezas el triunfo, si llega tu derrota y a los dos impostores los tratas de igual forma, si logras que se sepa la verdad que has hablado a pesar del sofisma del orbe encanallado, si vuelves al comienzo de la obra perdida aunque esta obra sea la de toda tu vida, si arriesgas en un golpe y lleno de alegría tus ganancias de siempre a la suerte de un día y pierdes, y te lanzas de nuevo a la pelea sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era, si logras que tus nervios y el corazón te asistan aún después de su fuga de tu cuerpo en fatiga, y se agarren contigo cuando no quede nada porque tú lo desees y lo quieres y mandas, si hablas con el pueblo y guardas tu virtud, si marchas junto a reyes con tu paso y tu luz, si nada que te hiera logra hacerte la herida, si todos te reclaman y ni uno te precisa, si logras el minuto inolvidable y cierto de 60 segundos que te lleven al cielo, todo lo de esta tierra será de tu dominio. Y mucho más aún, serás hombre, hijo mío. En Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Ríe y alegra con tu risa al mundo y recuérdales que sonrían aquellos que olvidaron hacerlo. Bueno, pues llegado este momento, no nos toca otra que despedirnos y emplazarle a toda la audiencia al miércoles que viene, que seguimos llevando ese poquito de bienestar al bien ser humano. Encantado la entrevista de hoy a Lola Moreno, donde nos presentaba ese libro, La identidad perdida y La fuente donde el agua llora. Bueno, Paco Valiente a control, Miguel Ángel Barcelona quien les habla. Ya saben, el miércoles 24 estaremos de nuevo con ustedes. Y nada, Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control, porque somos tan naturales como tú. Besouro, o chefe dos tupis, sou Tupinambá. Eu tenho os ereis, caboclo, boiadeiro, mãos de cura, morubixabas, cocares, arabatanas, curares, flechas e altares, a velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, e todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos. O poeta me contou que eu não ando só, eu não ando só, eu não ando só. Não mexe não, não misturo, não me dobro. A rainha do mar anda de mãos dadas comigo e me ensina o baile das ondas e canta, 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 canta pra mim. É do ouro de Oxum que é feita a armadura que cobre o meu corpo, garante meu sangue e minha garganta, o veneno do mal não acha passagem. Em meu coração, Maria acende a sua luz e me aponta o caminho. Me sumo no vento, cavalgo no raio de Ansan, giro o mundo, viro, reviro, tô no recôncavo, tô em Fez, voo entre as estrelas, brinco de ser uma, traço o cruzeiro do sul, com a tocha da fogueira de João, menino, rezo com as Três Marias. Vou além, me recolho no esplendor das nebulosas, descanso nos vales, montanhas, durmo na forja de Ogum, mergulho no calor da lava dos vulcões, corpo vivo de Xangô. Não ando no breu, nem ando na treva, não ando no breu, nem ando na treva, é por onde vou que o santo me leva, é por onde vou que o santo me leva. Eu não ando no breu, nem ando na treva, não ando no breu, nem ando na treva, é por onde
for que o santo me leva. É por onde for que o santo me leva. Medo não me alcança. No deserto me acho. Faço cobra morder o rabo, escorpião virar pirilampo. Meus pés recebem bálsamos, ungüentos suaves das mãos de Maria, irmã de Marta e Lázaro, no oásis de Betânia. Pensou que eu ando só? Atente ao tempo. Não começa, não termina, é nunca, é sempre. É tempo de reparar na balança de nobre cobre que o rei equilibra. Fulmina o injusto e deixa nua a justiça. Eu não provo do teu véu, não piso no teu chão. E pra onde você for, não leva meu nome não. E pra onde você for, não leva meu nome não. Eu não provo do teu véu, eu não piso no teu chão. E pra onde você for, não leva meu nome não. E pra onde você for, não leva meu nome não. Onde vai, valente? Você secou, seus olhos insones secaram. Não vem brotar a relva, cresce livre, verde, longe da tua cegueira. Teus ouvidos se fecharam a todo som, qualquer música. Nem o bem, nem o mal pensam em ti. Ninguém te escolhe. Você pisa na terra, mas não a sente, apenas pisa, apenas vaga sobre o planeta. E já nem ouve as teclas do teu piano. Você tá tão mirrado que nem o diabo te ambiciona. Não tem alma. Você é o oco do oco do oco do sem fim do mundo. O que é teu já tá guardado. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu que vou lhe dar. O que é teu já tá guardado. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu. Eu posso engolir você só pra cuspir depois. A minha fome é matéria que você não alcança. Desde o leite do peito de minha mãe até o sem fim dos versos, versos, versos que brotam do poeta em toda a poesia sob a luz da lua que deita na palma da inspiração de Caíme. Quando choro, se choro, é pra regar o capim que alimenta a vida. Chorando eu refaço as nascentes que você secou. Se desejo, o meu desejo faz subir marés de sal e sortilégio. Eu ando de cara pro vento, na chuva, e quero me molhar. O terço de Fátima e o cordão de Gandhi cruzam meu peito. Sou como a haste fina, qualquer brisa verga, nenhuma espada corta. Não mexe comigo, eu não ando só. Eu não ando só, eu não ando só.